Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En la segunda parte de este tema de diseño humano, vamos a hablar de la conexión ya más a profundidad de diseño humano con propósito de vida, y para eso vamos a entrar a los tipos, que digamos es esa primera sombrilla sobre el diseño humano y el arquetipo más determinante que puedes empezar a utilizar desde hoy mismo para ir empezando a honrar tu diseño. Entonces, haciendo aquí un pequeño recorderis de qué es diseño humano. Eso sí, nota al pie de página, te recomiendo ir al episodio anterior si no has escuchado el episodio anterior para entender de qué se trata esta ciencia metafísica y luego puedes volver acá. Pero haciendo un pequeño resumen, diseño humano se puede entender como una ciencia moderna, una ciencia metafísica, nuevamente la ciencia de la diferenciación, que ha sido una herramienta bastante útil para mí, para entenderme y además para entender mi propósito, para darme más luces sobre mi propósito y ante todo cómo expresarlo, que yo creo que es la respuesta que la mayoría buscamos y que muchas veces creemos que lo vamos a buscar en un trabajo y no necesariamente tiene que ser así, y que muchas veces es la conjunción de los diferentes roles que jugamos en nuestra vida y cómo interactuamos y entramos en relación con nosotras mismas y con otras personas. Haciendo ahí ese pequeño paréntesis sobre propósito. Diseño humano es una conjunción de ciencias ancestrales y también tiene elementos de ciencia moderna. Tiene bases en el I Ching chino, en la astrología occidental, en el sistema de chakras hindú y además en el árbol de la vida de Kabbalah, y también hay otras interpretaciones, hablan de la influencia que tuvo el sistema Myers-Briggs de psicología y otros sistemas científicos en el desarrollo o digamos la materialización de diseño humano. Y si quieres saber más sobre su historia, la ciencia, etcétera, del diseño humano, yo en estos episodios les voy a poner algunos referentes, pero pueden ir a Jovian Archive, que es el sitio web oficial del fundador o digamos quien inició el diseño humano, y también pueden buscar ahí su carta de diseño humano para empezar a entender cuál es su diseño y empezar a honrarlo. Y para eso necesitas tu fecha de nacimiento, ojalá con hora precisa, y el lugar donde naciste. Para motivarnos y para las personas que no escucharon, diseño humano nació en los años 80 como una herramienta para los padres. Y si aquí hay gente que tiene hijos, pues vayan corriendito a buscar el diseño humano de sus hijos o hijas. Y ha sido una herramienta para ayudar a los padres a educar a sus hijos y a elevar la conciencia sobre los métodos científicos, y ha sido un llamado también a elevar la conciencia sobre la elevación de entender, y ha sido también una manera, una invitación a elevar la conciencia que la ciencia no solamente es el estudio de lo físico y lo medible, sino también que hay métodos científicos, empezando por nosotras mismas, a través de la observación, que es la madre de la ciencia, de entender lo que hay más allá de los 5 sentidos y entender cómo fluye la energía en cada persona. Y eso es lo que hace diseño humano, y ahí es donde diseño humano nos ayuda. A mí me ha ayudado a entenderme, a saber cómo trabajo, porque yo antes quería trabajar como todas las personas y mi diseño no está, digamos, alineado con esa manera de trabajar. Inclusive, como yo soy una proyectora, yo necesito muchos momentos de descanso. Cuando no los tengo, ahí es donde viene el agotamiento y pueden venir periodos largos de procrastinación cuando me creo, como digo yo, la chachita. Y si hubiera entendido esto de que soy proyectora, muy probablemente hubiese escogido una carrera diferente o hubiera enfocado mi carrera o mis estudios de una manera diferente.
Me hubiera dedicado más a esto del podcast hacía muchos años, porque precisamente un proyector es una persona que observa y ayuda y guía a otras personas y que no tiene energía propia, que necesita tal vez de equipos, que necesita descansos y que está aquí para compartir sabiduría. Eso no quiere decir que yo pues soy aquí una sabia iluminada, sino que yo voy, sigo mi fascinación, que es parte de mi diseño, y luego comparto. De eso se trata. No quiere decir que un diseño es más que el otro. Todos los diseños tienen una función fundamental. Y aunque en diseño humano tenemos 5 tipos, o digamos arquetipos principales, cuando vamos entrando y le vamos dando más especificidad según las capas que van dándole más profundidad, pues nos vamos dando cuenta que efectivamente si es la ciencia de la diferenciación, inclusive una persona que tenga un tipo igual al mío, que tenga mi misma autoridad, es decir, la manera de tomar decisiones y mi mismo perfil, pero luego tiene una cruz de encarnación diferente a mí, o tiene también puertas diferentes a mí, tiene canales diferentes a mí. Ahí es donde nos podemos dar cuenta que a pesar de tener una base muy similar, somos bastante diferentes y expresamos diferentes. Y esta nota también viene aquí para cuando muchas veces, y esto lo digo por mí también, vemos a personas que y uno dice, ay, se desanima, no, pero ya hay alguien haciendo esto. O sea, ¿yo para qué? No, todas las personas tenemos una manera distinta de expresarlo, tenemos experiencias de vida diferentes para compartir y unas personas y ciertos diseños van a resonar con nosotros y otros diseños no van a resonar con nosotros. Es un sistema muy poderoso también para el descubrimiento de aceptación radical, que es un tema que he estado trabajando desde este renacer o volver a empezar para entendernos y radicalmente aceptarnos, y en ese momento que nos aceptamos y sabemos cómo funcionamos, entrar en alineación, volvernos magnéticas a esos momentos, a esos lugares y a esas personas que nos pueden ayudar también a la expresión de nuestros propósitos. Y muchas veces nos ha pasado que hemos observado patrones en nosotros, pero no tenemos las palabras, no tenemos la manera necesariamente de entender esos patrones, de dónde vienen. Y lo chévere de diseño humano es que normaliza algunos de estos patrones y nos ayuda a no sentirnos tan solas en cosas que creemos que tal vez esto es como una parte disfuncional de mí. Les doy mi ejemplo preciso. Yo soy una persona que funciona muy bien como hasta el mediodía y después yo necesito acostarme. Si no, yo puedo salir de alguna otra manera, pero al final del día voy a estar absolutamente agotada y mi día siguiente, por más que duerma, voy a sentirme agotada. Eso es parte de ser un proyector. Y muchas veces sentía que esta parte de tener como el cerebro nublado después del almuerzo o que yo no iba a poder funcionar y que sé que no funciono bien en un mundo corporativo del todo normal. Por eso para mí trabajar a distancia es tan importante, porque necesito mis descansos. Entonces yo sentía que es que yo no era lo suficientemente fuerte y que yo no tenía el suficiente valor para entrar al sistema laboral normal. Intuitivamente lo supe desde que me gradué y me acuerdo que estamos hablando de hace muchos años, donde el trabajo a distancia no era lo que es hoy y yo sabía desde ahí que yo no funcionaba en una oficina normal. Y muchas personas me lo han rebatido y se burlaban de mí en el momento o me decían que yo era un poquito ilusa, y hoy en día no solamente hemos tenido una pandemia que ha demostrado que sí es factible y que para ciertas personas este sistema es más productivo, como también es muy de aceptar y de respetar para las personas que necesitan ir a un lugar físico, estar en interacción muy constante con otras personas para ser productivas en su trabajo. Y eso es lo chévere de esta ciencia del diseño humano, porque nos ayuda a aceptar que funcionamos de maneras diferentes todas las personas.
Y para quien descubra que es proyectora, que no se desanime, porque no solamente los proyectores, solamente debemos trabajar, digamos, en lo que se siente mucho esfuerzo de 2 a 4 horas al día, pero somos de las personas más eficientes. Lo que un proyector hace en ese tiempo, lo hacen otras personas en 6, 8 horas. Y además que somos muy buenas en darnos cuenta cómo mejorar sistemas precisamente para hacer las cosas más eficientes, porque sabemos que no contamos con todo un pool de energía detrás de nosotras. Entonces no se desanimen, yo al principio me desanimé un poquito cuando escuché esto de ser proyectora, porque en el mundo de hoy es un poco no tan fácil si uno no sabe del todo cómo convivir y reconciliar esa energía. Cuando conoces tu diseño tienes esa invitación a empezar a utilizar tu energía de una manera más alineada. Y esto es una invitación de todo el tiempo. Ya que yo sé, hace 3 años que soy proyectora, igual tengo días en que le meto todo el día y luego sé que voy a necesitar 1 o 2 o 3 días de un nivel más bajito. Y ahí uno empieza a jugar y uno empieza a experimentar, porque incluso dentro de los diseños no solamente hay otros matices por los otros elementos, hay 3 tipos de proyectores, por ejemplo, hay varios matices y muchas cosas que uno ya puede empezar a ahondar, pero lo primero y la primera invitación es, inclusive párame en ese momento, ve y busca tu diseño y no solamente escucha el tuyo, empieza a escuchar los otros, pero trabaja primero el tuyo para entender también cómo funcionan las personas que están alrededor tuyo, que para mí es, obviamente siendo una proyectora, que nos gusta entender cómo funcionan los otros seres humanos, es fascinante, pero que es una herramienta muy útil para todos, para relacionarnos mejor, para tener una comunicación más armónica, para crear, porque no es rara la persona que crea sola. Todos necesitamos de otras personas, necesitamos de equipos, necesitamos de los clientes, etcétera, para manifestar, para materializar, para aprender, para enseñar, para conectarse y mucho más. Por eso me parece muy importante esta herramienta. Y si no la conocías, pues esta es tu oportunidad para entenderla un poquito más. Entonces, vamos a entrar ahora sí ya a especificidad. Hay 5 arquetipos o tipos de cuerpo en diseño humano. Los generadores, los manifestadores, el manifestador generador, que es un híbrido de ambos, pero digamos funciona un poquito más como un generador, porque tienen su propia, digamos, motor o el sacro definido. Eso es lo que define a un generador y un manifestador. Generador. Estamos los proyectores y los reflectores. Los generadores componen más o menos el 35% de la población y los manifestadores generadores más o menos el otro 30%, aunque en algunos lugares de estudio he visto que se atribuyen más a generadores y menos manifestadores generadores, pero en conclusión, más o menos el 70% de la población humana es generador o manifestador generador. Luego venimos los proyectores, que somos entre el 20 y el 21% del resto de la población. Los manifestadores son el 8% de la población y los reflectores el 1%. Así que si eres un reflector, considérate una persona muy única. No que no todos seamos únicos. Pero yo, por lo menos en las lecturas que llevo haciendo ya hace unos años, no he conocido el primer reflector. Así que si eres, por favor, me cuentas, que me encantaría conocerte. Y esta distribución nos sirve para entender por qué mucha de la información sobre productividad viene de generadores y manifestadores generadores. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, hay 2 grupos grandes: los cuerpos energéticos y los cuerpos no energéticos. Los cuerpos energéticos, manifestadores, generadores y generadores, tienen el centro energético del sacro definido. Es como que tienen su motorcito que es de ellos,
que se levanta todos los días cargado y que no necesitan, digamos, de otras fuentes para cargarse. Y luego estamos los proyectores, los manifestadores y los reflectores, que no tenemos ese centro definido. Nuestro sacro no está definido y por eso necesitamos muchísimo descanso. Entonces, ¿qué determina el tipo? El tipo en diseño humano, el tipo de cuerpo, el tipo de cuerpo energético. Está definido si esas formas geométricas que vemos en una carta de diseño humano están definidas o no están definidas. ¿Qué define tu tipo de diseño humano? Está el grupo grande que les dije de los cuerpos no energéticos, pero obviamente dentro de todos tenemos diferentes definiciones y todo depende de los centros energéticos, o si están viendo su carta, de qué centros energéticos y qué combinación de centros energéticos está definida o no definida. Y cada tipo tiene un rol en la vida y tiene una manera particular de tomar decisiones y una estrategia particular de cómo operar en la vida. Bueno, vamos ahora a una descripción breve de cada uno de los tipos y luego vamos a hacer una conjunción entre los tipos y su propósito. Entonces empecemos con los generadores, más o menos 35 a 37% de la población. Y su rol en la vida es venir a construir, crear y sostener a la humanidad. Su aura es única y es muy poderosa porque tienen este centro que es el sacro que está definido. Es un aura que es magnética y su estrategia es responder a los estímulos a través de esa energía sacral antes de tomar acción. Entonces es ponerse ante la situación o cuando la situación está ahí presente y ver cómo su cuerpo es su antena. Yo esto lo he dicho muchísimas veces y lo he dicho en general, pero para un generador y un manifestador generador eso sí que es real. Su cuerpo es las respuestas, digamos, inmediatas, corporales, son su antena para saber cómo tomar acción. Ahora hablemos del manifestador generador. El manifestador generador, ya siendo más precisos, es más o menos 33% de la población y son la vida, la energía vital del planeta. Están aquí también para crear y para sostener a la humanidad y su aura también es un aura que es muy magnética y que viene del sacro, y también ellos están aquí para enseñarnos cuál es la manera más rápida de hacer algo, la manera más eficiente. Son tal vez el diseño más ocupado. La estrategia del manifestador generador, al ser un híbrido, también es una estrategia híbrida. Entonces, primero es esperar a responder a los estímulos desde esa parte muy sacral y muy de los impulsos corporales. Y también es de informar a las personas que puedan estar en su campo de impacto antes de tomar acción. Entonces, es seguir esos impulsos sacrales, esos impulsos, digamos, muy corporales de los deseos más profundos y informar a las personas que están en su vida o en sus proyectos de lo que van a hacer. Eso lo hablaremos un poco más a profundidad cuando hagamos un podcast solo de manifestadores, pero una nota aquí es, los manifestadores muchas veces rechazan esta estrategia porque sienten que no son libres de hacer lo que quieren hacer y la libertad es el tema de su vida. Lo que pasa es que cuando un manifestador generador nos está expresando lo que va a hacer, no solamente deja como alrededor de la gente todo el mundo loco porque ellos son muy rápidos y van más rápido que la mayoría, sino que tampoco están actuando, digamos, en alineación y con el favor del universo, por ponerlo de alguna manera. Entonces, entre más un manifestador generador exprese lo que va a hacer, y no quiere decir que tiene que pedir permiso, simplemente estoy informando antes de hacer para que todo quien pueda ser impactado por mi decisión lo sepa, más
está jugando en favor de su diseño y está obteniendo el favor del universo. Hablamos ahora de los proyectores. Yo soy una proyectora. Somos más o menos el 21% de la población. Nuestro rol es ver claramente. Somos personas buenas en la parte de automatización de procesos, en project management, en puestos con otras personas, servimos para guiar, dirigir y nuestra aura es penetrante. Entonces, al ser nuestra aura penetrante, nosotros como que, y esto es sin querer queriendo, entendemos energéticamente qué está pasando con la otra persona o las personas que están a nuestro alrededor, y si nos dan permiso y consentimiento, nos invitan, entonces podemos darles esa guía. Nuestra estrategia es en reconocer cuando somos invitadas a compartir nuestra visión, nuestra sabiduría, lo que estamos observando a nuestro alrededor. Y esta parte puede ser un poco retadora porque para nosotros los proyectores, sobre todo cuando no entendemos cómo funciona nuestro diseño, pues es muy fácil, como vemos las cosas, las vemos tan claras, lo queremos compartir todo y nuestra aura se vuelve un poco repelente, o sea, repulsiva. Entonces la gente es como, no, esto de unsolicited advice, típico que nos pasa a los proyectores cuando no estamos actuando de acuerdo a nuestra estrategia. Y ahí es importante entender de qué se trata esto de la invitación, porque eso muchas veces cuando se lo digo a mis clientes en lectura quedan como, entonces yo tengo que esperar a que me inviten para todo. No, y no quiere decir que tienes que esperar a que te inviten para hacer un negocio o emprender, etcétera. Es diferentes maneras de entender cuando nos invitan. Uno, cuando la invitación es expresada directamente, es me puedes decir lo que estás viendo, me das tu consejo, me cuentas qué piensas, clarísimo. Hay otras veces, para los proyectores es muy importante que nos aprecien, que nos den nuestro valor, porque muchas veces nos cuesta verlo también, creo yo. Entonces cuando alguien te dice, ve, qué chévere como tú te peinas, y tú puedes decirle, ay, muchas gracias, gracias por apreciarlo. Si quieres te cuento cómo lo hago. Ahí está reconfirmando que es bien importante. No siempre cuando alguien nos aprecia quiere decir que está dispuesto. Entonces hay un proceso, hay una comunicación para entender si estamos siendo invitadas. La mayoría de las veces sí. Y por otro lado, hay una parte energética. Hay veces las personas no tienen, digamos, la habilidad comunicativa para decir que necesitan de esa guía. Ahí es donde el discernimiento es bien importante para entender si esa es una invitación. Y podemos siempre preguntar, ve, pues tengo esta idea o me llega esta información o se me ocurre eso, te lo puedo compartir y ver si tal vez tenemos esa invitación abierta. Y otra nota aquí al pie de página, con los proyectores, con otros proyectores, tenemos invitación abierta la mayoría de las veces. Entonces es chévere para los proyectores también estar en esos espacios donde tenemos invitación abierta y no siempre tener que estar preguntándonos esto es un momento para compartir o no, para digamos descansar un poquito de ese siempre pedir, no es un pedir permiso, pero es estar calculando si compartimos o no, que también es muy maravilloso porque hay veces nos libera de ese peso de tengo que decirlo todo, tengo que guiar a todas las personas que veo y muchas veces lo primero que tenemos que hacer es guiarnos a nosotras mismas. Ahora hablemos de los manifestadores, aproximadamente el 8% de la población. Y una de mis personas preferidas en el mundo precisamente es una manifestadora. Ella es mi amiga y coach Tori y ella es una manifestadora y su rol es iniciar desde sus ideas y tomar una acción grande al principio, pero no necesariamente terminarla. Y ahí es donde eso también entra en conflicto mucha parte en cómo funciona nuestro mundo de hoy, porque claro, hemos visto mucho esto de la persona idea.
todos nos hemos visto, muchas personas se han visto la historia de Facebook, que sí, unas personas tuvieron la idea, pero otras la materializaron. Los manifestadores tienen ideas todo el tiempo y para ellos es muy importante saber cuáles de esas ideas ellos van a materializar o cuáles son para otras personas para que ellos materialicen. Y eso es bien importante entender, y que no siempre, como tampoco son cuerpos energéticos, van a tener el mismo nivel de energía y sostener el mismo nivel de energía para trabajar en ciertos proyectos. Para los manifestadores es muy importante tener un equipo también. Trabajar en equipo, informar a su equipo, esa es su estrategia, es informar antes de tomar acción a todo quien pueda ser impactado en su campo de acción. Para los manifestadores esto a veces es como quitarles parte de su libertad, son muy independientes y necesitan descanso. Y puede que funcionen y trabajen muy duro toda una semana y luego la otra no, y ellos así encuentran, esas personas se empiezan a regular. Y finalmente vamos a hablar de los unicornios reflectores, que son el 1% de la población y que su rol es funcionar como un espejo. No tienen ni un centro energético definido y funcionan como un espejo para mostrarnos el bienestar o que no tan en bienestar están nuestras comunidades. Literalmente son un espejo. Su estrategia es esperar 29 días o un ciclo lunar completo para tomar acción y cuando llega el momento que tomen toda la acción. Hagámosle ahora doble clic a los manifestadores generadores. Como ya sabemos, son la otra mitad de los manifestadores y son un híbrido y pueden hacer muchas cosas, pueden tener muchos tabs del computador abierto, desde el trabajo hasta en su familia. No están diseñadas las personas con este tipo para vivir una vida muy de fórmula. Ellos están diseñados para el cambio, para ser multifacéticos, para jugar, para sentirse libres, para crear una carrera, porque tienden a ser personas que les gusta tener una carrera profesional, pero una carrera que les dé energía, que les dé emoción, y como suelen ir tan rápido, les encanta saltarse pasos y hay veces necesitan como bajarle 2 a la situación porque están personas ocupadas y quieren hacer miles de cosas y las logran hacer muchas veces. Eso no quiere decir que no necesiten o merezcan descanso. Ese sacro definido y tienen una garganta definida los ayuda a estas personas a tener impacto y efectividad. Son excelentes líderes y ayudan a mover y manifestar. Tienen tanto la habilidad de iniciar como continuar proyectos, pero necesitan ser proyectos que les llamen la atención y necesitan saber en qué eso cambia. Porque si ellos sienten aburrición es porque algo está fuera de alineación. Por eso para un manifestador generador es muy importante jugar. Cuando juega, un manifestador generador tiene toda esa potencialidad de utilizar esa energía de la mejor manera posible y de tomar las acciones necesarias. Cuando un manifestador generador está haciendo algo que en verdad no quiere hacer, no es consciente que está haciendo algo que no quiere hacer, ahí es cuando ellos empiezan a sentir agotamiento. Y como tienen esa otra parte del manifestador, es muy importante que comuniquen a la gente a la que pueden impactar de las decisiones que van a tomar y de lo que van a hacer antes de que lo hagan, porque se mueve muy rápido y necesitan comunicarlo, necesitan responder, y es mejor que no tomen acción hasta cuando uno no se hayan puesto o estén respondiendo a un estímulo de la vida, porque una cosa del manifestador generador es que puede irse muy al futuro y a la cabeza y sentirse sobrecogida esta persona, entonces actuar como en un futuro que no existe, donde pueden tender, digamos, a la ansiedad,
en caso de hacer eso, porque no están utilizando su energía pita, su energía de fuego en algo que pueden hacer en ese momento, sino en algo hipotético y no consciente. No quiere decir que estas personas no puedan planear, pero que lo hagan de acuerdo a una acción intencional y consciente. Los manifestadores generadores están aquí para abrazar todo lo que son, para crear muchas cosas y para utilizar esa energía poderosa y creativa que tienen. Y hagamos la claridad que una energía poderosa, creativa, no quiere decir que necesariamente es artística o tiene que ver con una expresión artística tradicional, sino es literalmente de crear. Entonces, para que tengamos ejemplos, ¿quiénes son manifestadores, generadores, personalidades tal vez que conozcan? Hillary Clinton, Mahatma Gandhi, Jimi Hendrix, María Antonieta, Friedrich Nietzsche, Tony Robbins es un manifestador, generador, tiene mucha energía. Si ustedes han visto sus videos, uno como wow, wow. Y la gente que yo conozco que ha ido a sus eventos viene como hiper electrificada de su energía. Martin Luther King, sí se me olvidó mencionarlo, una persona con mucha energía que dirigió todo un movimiento. Hagámosle doble clic ahora a los manifestadores. Los manifestadores son las personas que están aquí para que las cosas pasen. Son el único tipo o diseño que puede iniciar acción a partir de sus ideas, así, de lo que viene de su mente, ¿cierto? Y su energía está acá para crear sus propias reglas. No, ellos no están aquí para seguir las reglas de nadie. Son personas innovadoras y tienen una energía muy fuerte y un aura cerrada, a diferencia de la de los generadores y manifestadores generadores, tiene un aura cerrada que puede repeler. Entonces, por eso es tan importante para ellos informar. Son los iniciadores, son la chispita que prende el fuego y no están muy en alineación cuando se sienten controladas. Estas personas no pueden sentirse que están como micromanage y que las están tratando de dominar. Son personas que nacieron para sentirse libres y sobre todo para estar en paz. Y la manera para ellos de sentir esta libertad, aunque sea contraintuitivo para ellos, porque ellos simplemente quiero hacer lo que quiera y no tener que decirle nada a nadie, es precisamente comunicarse a las personas y decirle lo que quieren y no quieren hacer antes de hacerlo, obviamente de una manera compasiva. Hay veces otra alternativa a las situaciones, dándoles ideas a estas personas para que sepan entonces cómo van a hacer eso otro que ya un manifestador no va a hacer. Son personas que son buenas poniendo límites, pero si por algún condicionamiento social no lo son, necesitan hacerlo. Es súper importante, porque si no, se van a sentir absolutamente fuera de alineación. Y valga la claridad, informar no es pedir permiso. Y tampoco tienen que sentirse que tienen que sobreexplicar o justificar las situaciones. Simplemente decir, esto es lo que voy a hacer. Porque como tienen una habilidad tan grande de afectar a otras personas y de cambiar al mundo o a sus comunidades, pues es necesario que informen. Para un manifestador es fundamental que intenten las cosas antes de saber si van a funcionar o no para ellas. Tienen la invitación de tomar riesgos y hay veces eso implica que tienen que trabajar a pesar de su miedo y crear ese coraje y ese creer en ellas mismas, que hay veces también se hace retador porque no son personas para todo el mundo y eso está bien. No que exista nadie que es para todo el mundo, pero los manifestadores particularmente al tener este aura cerrada pueden generar esta situación de que son personas que la repelen, porque también necesitan encontrar su autenticidad. Y si eres manifestadora, estás escuchando esto, puedes irte a los otros episodios donde he hablado muchísimo sobre autenticidad y abrazar eso que eres, esa expresión auténtica tuya,
para cambiar a tu mundo, a tu comunidad. Para eso es que estás acá, estás aquí para innovar, para ser esa primera persona que pavimenta el camino hacia otras cosas, mundos que no hemos descubierto o maneras de actuar o de hacer que no necesariamente son la norma, porque estás aquí para romper lo que es norma. Hablemos de manifestadores conocidos. Frida Kahlo, creo que eso no le extraña a nadie. A mí ella me encanta. Ra Uru Hu, el fundador de Diseño Humano. Robert De Niro, Maya Angelou, son algunos de los manifestadores, digamos, personalidades conocidas. Ahora volvámosle a hacer doble clic a proyectores, como yo. Los proyectores estamos acá para guiar, para dirigir, para iluminar el camino y para tener una perspectiva bastante global, para ver lo que otras personas no han visto, para tener una visión muy grande, muy arriba, no tanto necesariamente del detalle. Y no estamos acá para el estilo tradicional de 8 horas de trabajo. Para nosotros esta idea, que yo creo que se la podemos compartir a todos los tipos de diseño, pero es fundamental esta idea de que se trata de trabajar de una manera más inteligente y no más fuerte, y el condicionamiento para un proyector de que solamente las personas que logran trabajar duro son las que son exitosas, es algo que hay que absolutamente redefinir. Para una proyectora es fundamental que esté en un espacio donde es reconocida, y no es reconocida por horas es reconocida por el impacto de lo que hace. Aquí esto no se trata de horas nalga. Aquí esto se trata de el valor. Así sea en una reunión de 15 minutos que tiene una persona de mostrar su visión y decir, esta es la mejor manera que yo creo podemos hacer este proyecto, o esta es la mejor manera de automatizar este proceso porque lo estamos haciendo manual y no está funcionando. Eso tiene un valor muy grande. No quiere decir que un proyector tenga que ser necesariamente un guía, un coach. No, un proyector puede ser una ingeniera que ayude a crear sistemas, o una proyectora puede ser una persona que trabaje en recursos humanos y sepa cómo ubicar precisamente a los equipos y a las personas de las mejores maneras. Puede ser en cualquier carrera, eso sí, es más conveniente cuando una persona con este tipo de diseño puede estar no en cubículos 8 horas y estilos de trabajo tradicional muy controlados, porque las proyectoras tendemos mucho a el agotamiento. La manera típica en que una proyectora o un proyector se presentan es contando su historia de cómo llegó al burnout y que luego de alguna otra manera descubrió el diseño humano y salió de ese síndrome de agotamiento. Entonces es algo que nos pasa con frecuencia, inclusive cuando conocemos nuestro diseño, como me pasó a mí el año pasado. Y es fundamental que así sea que estemos en espacios más tradicionales, sepamos demostrar nuestro valor y seamos reconocidas por nuestro valor para que podamos interactuar con ese, digamos, sistema más tradicional. Es súper importante, literalmente, estar en modo horizontal. Es muy charro porque muchas personas que me conocen personalmente saben que yo digo esto y es como, necesito estar horizontal. Y yo decía esto inclusive antes de conocer cuál era mi diseño. Hace muchos años lo llevo diciendo y ya entiendo por qué, muy intuitivamente lo estaba diciendo. Para nosotras las proyectoras, recargar nuestra energía es fundamental. También somos personas que nos guiamos por nuestra fascinación. Así que seguir esa fascinación y tener muchos intereses es algo que muchas veces es como el otro lado de la moneda del proyector, que también puede ser un poco retador en el condicionamiento social actual, porque las personas que nos llaman la atención muchas cosas y que tenemos curiosidad por muchas cosas y no necesariamente tenemos un track record que mostrar en algo específico, pues digamos que no nos dan tanto valor. Y no quiere decir que un proyector no vaya a terminar un proyecto
o que no vaya a tener éxito, pero es muy importante para nosotros seguir nuestra fascinación, porque entonces ustedes se preguntarán, entonces trabajo de 2 a 4 horas al día, ¿y qué hago con el resto de las 8 horas laborales o el resto de mi día? Ahí es donde tenemos que seguir nuestra fascinación. Y cuando seguimos nuestra fascinación, aprendemos y luego, digamos que podemos proyectar eso al mundo. No quiere decir que es como, ay, el otro día me quedo vegetando, para nosotros es bien importante. No, no quiere decir que está mal, pero sí es una combinación entre descanso y perseguir eso que nos fascina, eso de lo que vamos a procesar y no solamente adquirir conocimiento para compartir, sino a partir de nuestra experiencia directa, transformar eso en sabiduría y transformarlo en maneras digeribles, porque como tenemos este aura que penetra y así es como funcionamos, no quiere decir que esté mal, necesitamos encontrar ese discernimiento y saber cuándo nos están invitando y cuándo no a compartir nuestra sabiduría y nuestro conocimiento. Y volviendo un momentico a esta parte de las cosas que nos interesa, cuando seguimos nuestra fascinación y brillamos por nosotras mismas, eso es muy común en los proyectores, atraemos a las personas que están alineadas con nosotras. Entonces eso no quiere decir que tú no puedas tener tu sitio web y tengas que empezar a que te inviten. Somos precisamente las personas que tenemos que hablar de nuestra experiencia directa en redes sociales. Si estás buscando un trabajo, es súper importante que tengas un LinkedIn y muestres las maneras en que tú brillas y aportas. Eso es bien importante y siempre me gusta hacer como esa salvedad. Es importante informar a las personas cuando vamos a compartir. Y no quiere decir tampoco que tenemos que aceptar toda invitación. No quiere decir ni que tenemos que aceptar toda invitación y que todo tiene que ser una invitación timbrada con sello en cera rojo. Discernimiento nuevamente. Y solamente aceptar las invitaciones. Claro, uno se siente bien, ¿cierto? Porque es como, ay, me estoy siendo reconocida, me necesitan, a pesar de que este mundo no funciona como yo funciono. Pero me necesitan. Entonces, ahí es importante saber cuándo no nos corresponde o no nos atrae esa invitación, porque al final del día, a través de todas las cosas que nos generan fascinación, a través de compartir nuestra sabiduría, lo que estamos buscando es formar una expertise y a través de esa expertise poder guiar mejor, poder compartir esa sabiduría de una manera más expedita y de una manera en que sea mejor recibida. Si tú sientes que en algún momento no estás recibiendo esas invitaciones, puedes pedirle al universo o al sistema de creencias que esté alineado contigo y decirle, estoy abierta a las invitaciones, por favor guíame y ponme en el camino de las invitaciones que están más alineadas conmigo. Y una manera de hacer esto es preguntarte, ¿qué viene la gente a preguntarte a ti? ¿Qué favores te piden? ¿Qué tipo de acompañamiento, opiniones, consejos te piden? Porque eso son pequeñas de que yo tal vez naturalmente tengo sabiduría sobre esto, pero no me doy cuenta. Eso nos pasa con frecuencia y aunque suene que no tenemos la energía aquí para generar tanto como un generador o manifestador generador, pues el tema de nuestra vida es el éxito. Y si nosotras nos concentramos en estudiar y construir el expertise de eso que nos genera fascinación, va a llegar el momento en que vamos a ser vistas y que vamos a ser reconocidas por lo que somos y el valor que tenemos para dar y lograr ese éxito de una manera fluida. Es muy importante que descansemos y no nos tenemos que comparar con otras personas. Para mí esto ha sido retador en parejas porque yo no necesariamente tengo siempre la energía que tiene mi pareja o hay veces mis amistades o hay veces mi familia. Aparentemente sí, por ejemplo esto nos pasa mucho, creo que en el episodio anterior les dije que hay un tipo de proyector que se llama un proyector energético como yo, que tenemos uno de los centros energéticos
que son motorizados definidos. Entonces tenemos, digamos, un poquito más de energía que un proyector clásico o un proyector mental y tendemos más a el agotamiento porque no tomamos el merecido descanso. Necesitamos descansar y descansar para nosotras está bien para todo el mundo, pero para las personas que no tenemos el sacro definido es fundamental, porque si no estamos totalmente fuera de alineación. Eso le hago bastante énfasis. Estamos aquí inclusive para honrar esas fluctuaciones de nuestra energía. Y eso para mí, que siempre precisamente por ser un proyector energético, he tendido más a la disciplina y a hacer las cosas de una manera rigurosa y a sentirme mal cuando no lo logro porque físicamente no me da. Entonces aquí es la invitación a honrar eso, a escuchar, no utilizarlo como una excusa tampoco, pero también saber que hay diferentes maneras de formar hábitos. Y lo he visto ya por todos lados, es un libro muy conocido. Hábitos Atómicos tiene una manera muy interesante y compasiva de formar hábitos si uno lo quiere ver así y entender así. Y es que hay días, sobre todo para los cuerpos no energéticos, que no tenemos la capacidad de, digamos, seguir el hábito en toda su expresión. Ese es el día en que hacemos el detonante del hábito, el principio del hábito, el ponerse uno la ropa de gimnasio y volverse a acostar, o leerse el libro, o abrir el mat de yoga y hacer uno que otro movimiento, o simplemente hacer shavasana directamente y llegar a esa recarga. Entonces ahí les dejo a mis queridas proyectoras y proyectores ese pensamiento. No viniste aquí a funcionar como una manifestadora generadora o una generadora. Viniste a honrar esas fluctuaciones de tu energía proyectora, que no siempre es igual. Y que precisamente son esas fluctuaciones y esa capacidad de tenernos compasión y de aceptarnos radicalmente lo que nos hace más atractivas a otras personas. Hablemos ahora de proyectoras y proyectoras que son reconocidos a nivel mundial. Marilyn Monroe, Nelson Mandela, la princesa Diana, Liz Taylor, Abraham Lincoln, Steven Spielberg, Barack Obama, todas personas que de alguna u otra manera, estemos de acuerdo o no, lograron hacer un impacto en sus comunidades, en sus países del mundo. Ahí lo tienen ustedes, mis queridas y queridos proyectores, a tener en cuenta. Y finalmente hablemos de las reflectoras y reflectores. 1% de la población. Así que si eres una reflectora o reflector, ya te digo, por favor, me encantaría conocerte. Es el único tipo que es totalmente abierto, no tiene ningún centro definido. Y eso quiere decir que pueden ser todo y a la vez nada, como muy Plutón, si no se han escuchado ese episodio. Son el todo y el nada. Y están aquí para hacer un reflejo, un espejo de lo que está pasando en sus comunidades, en el mundo, en sus familias, y para poner las alarmas tempranas de que algo está fuera de alineación o que es un problema. Los reflectores literalmente reflejan, entonces son un espejo para las otras personas, para entender su verdad, para entender cómo pueden cuidarse y honrarse y honrar sus diseños de una mejor manera. Los reflectores y las reflectoras están aquí para ser muy sabias sobre el potencial humano y para entender o ayudarnos a las demás a entender la experiencia humana. Y eso es tremenda responsabilidad. Y la estrategia, aunque suene un poquito fuerte, es que para tomar acciones muy grandes, decisiones importantes, medianamente importantes, es esencial que esperen un ciclo lunar completo, 29, 28 días antes de tomar esa acción, porque es importante porque como es un tipo abierto, durante ese ciclo sienten muchos aspectos y partes de quién son.
Y entonces, antes de poder tomar una decisión, necesitan como entenderlas todos para volver a neutral y poder tomar una decisión que esté alineada. Fundamental. Tiempo a solas para expresar y entender cuál es su expresión única para su creatividad, para limpiar y aclarar su mente, para no estar influenciadas por nada ni nadie. Por eso mejor en un espacio de naturaleza y no con tantos dispositivos y información del mundo exterior que puedan condicionarlas, que es tener un grupo de apoyo, de familia y de amigas y amigos que las entienda y que sean muy nutridores de la manera y del tipo energético tan sensible que pueden ser ustedes. Es muy importante que hablen de sus decisiones y que también sepan poner límites muy importantes para no sentirse afanadas a tomar ninguna decisión, porque para ustedes es más alineado tomar una decisión cuando pasa todo este ciclo lunar. Para tener ese espacio, para sentir diferentes aspectos que forman quiénes son ustedes y para dejar el miedo atrás de cuál es esa verdadera persona que muchas veces está el reto de ver porque constantemente están reflejando a otras. Y el hecho de que seas una reflectora no quiere decir que estás aquí para camuflarte en la imagen de otras personas y simplemente mostrar quién son o absorber la energía de todo quien esté alrededor tuyo. Estás aquí para ser una persona ilimitada, compasiva, empática y para liderar desde esa compasión, desde esa reflexión, para traer esa conciencia, para buscar ciertos significados en esa empatía y en esa poder mostrarle a las personas las partes en las que es importante trabajar de una manera temprana. Y a veces es importante para ti entender cuál es el verdadero camino para ti, precisamente porque estás reflejando lo que está a tu alrededor. Así que síguete si eres reflectora por eso que se siente bien para ti y tómate el tiempo y está bien, acepta a tu energía inconsistente e impredecible para tomar las decisiones y hacer eso que venga bien para ti. Es igual que en los proyectores, es muy importante honrar esas diferentes picos y valles de tu energía para crear. Y hay veces vas a poder crear a toda fuerza y hay veces no. Y eso también está bien. Entonces, algunas personalidades que tienen este diseño, Ama, la santa de los abrazos, Teal Swan, no sé si la han visto, tiene unos videos muy chéveres en YouTube sobre metafísica y manifestación. Sandra Bullock, la actriz, Dostoyevsky, y no hay muchos más que haya podido encontrar, precisamente porque son un porcentaje pequeñito de la población. Y aunque este episodio sea largo, puedes saltarte a los pedazos que corresponden a ti. Hay mucho más de diseño humano. Y aquí la invitación es que tomes nota de esas estrategias específicas de actuar en tu día a día y empieces a experimentar con tu diseño. Empieza a hacer eso, mira qué tal te va y cuéntame, escríbeme en los comentarios, por favor dale like y comparte este contenido que hago con todo el cariño, pero entre más compartes puede llegar a más personas. Si crees que este contenido vale la pena, te pido de todo corazón que lo compartes y que le des like. Si te interesa más en tu diseño humano, no dudes en contactarme. Hay muchas más capas que investigar y tu combinación particular de factores que crea todo una estrategia y un plan de acción y un manual para ti. Así que muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio, que muy probablemente también sea de diseño humano o de un temita que ha estado en mi mente al que quiero traer un poco de conciencia y honrar esto de ser proyectora. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que les he hablado en otros podcasts, de cómo funciona
esto del Dharma o el propósito según esta filosofía, ahora en conjunción con los arquetipos de diseño humano. Entonces, un generador es alguien que viene a expresar su propósito cuando sigue eso que le da alegría, lo que se siente bien, que le da como ese fresquito, como esa emoción, eso que se siente agradable, y vienen a sostener y a iluminar al mundo a través de seguir eso que ellos quieren hacer, que tienen el impulso de hacer. Y los manifestadores generadores vienen a expresar su propósito tomando acciones que son muy grandes, son acciones que expresan lo que para ellos les da también esa alegría, les da eso que ellos quieren seguir, que es una cosa que no pueden negarse, es un impulso total. Los proyectores o las proyectoras venimos a guiar, a funcionar más como unos oráculos. Funcionamos como un faro. Entonces imagínense un mar y hay varios barcos muy importantes haciendo cosas muy importantes, y un proyector es como un faro que está guiándoles el camino en su actuar de los nuevos paradigmas. Y ahora más en esta era de Acuario, con la construcción de nuevos paradigmas, y hoy el día en que estoy grabando este podcast que entra ahora Plutón Acuario grado 2, o sea, ahora empezamos a sentir en nuestras emociones este paradigma, pues los proyectores tenemos buen trabajo que hacer aquí, como todos los diseños. Pero digamos que antes tal vez no encontrábamos mucho nuestro lugar en el mundo. Y los manifestadores, su gran dharma es venir a quebrar el molde y a crear y pavimentar su propio camino. Es atraer todas esas ideas que son, una palabra que me parece muy charra, transgresoras o ideas que son disruptoras. Y finalmente los reflectores vienen a mostrarnos, a ser ese espejo del estado del mundo, del estado de nuestras comunidades, del estado de nosotros mismos, para entender qué nos está sirviendo y qué está sirviendo. Los reflectores también necesitan mucho espacio para estar con ellas y con ellos mismos, ojalá en la naturaleza, porque no tienen ningún centro definido, pueden tener más susceptibilidad al condicionamiento social y para entenderse cómo son ellos cuando no están reflejando a otra persona, cómo son ellos o quiénes son estas personas cuando no están siendo espejo. Entonces, si no recuerdan esto, váyanse, creo que fue el podcast 2019, lo puedo poner en las notas, cuando les hablaba de los doshas o digamos de los humores energéticos según la tradición védica, que esto se utiliza mucho en Ayurveda como ciencia hermana de yoga y la ciencia del bienestar y de la vida. Ahora cogiendo esa información y volviendo a hacer esa conjunción como la sabe hacer muy bien Human Design, podemos entender más o menos bajo el lente de Ayurveda y de sus doshas cómo funciona cada uno de esos tipos. Entonces, ¿qué es un generador? Pita, fuego, acción. ¿Qué es un manifestador generador? Lo mismo, pita, fuego, acción, y yo diría que también tienen un elemento de bata, tienen un elemento de ideas. Los proyectores somos más que todo batas con un poquito de o un elemento también de kafa porque necesitamos descansar. Y lo mismo el manifestador, son muy pita porque son chispitas, son manifestadores chispas, chispas, chispas de ideas y el discernimiento de cuáles siguen ellos y cuáles no. Y un poquito necesitan también balancearse un poquito con kafa para recargarse. El reflector es más que todo kafa, tierra, y es bata porque también es aire. Entonces, volviendo un poquito aquí a hacer un recorderis de qué quiere decir cada uno de estos humores energéticos según Ayurveda. Pita es fuego y es pura acción, muy físico. Y bata es aire, es mucho más mental. Entonces también está relacionado Vata, por ejemplo, con ansiedad y Pita
con agotamiento, estrés crónico y burnout. Y Kapha es la tierra. Kapha es, digamos, cuando está fuera de alineación, entonces ahí es cuando tienen las personas más a estar desmotivadas o inclusive a depresión. Entender que todos tenemos una proporción de cada uno de estos humores energéticos nos ayuda a entender cuándo estamos en alineación o cuándo no estamos en alineación con nuestra energía. Y también cómo volvernos a traer a esa alineación, y vayan a ese episodio que es para mí uno de los que más me ha gustado grabar y que yo misma voy y escucho y les ayudo incluso diciéndoles cómo pasar de Kapha a Pitta, de Pitta a Kapha, con prácticas particulares para volvernos a traer a alineación. Entonces, ahí eso es como un pequeño abrebocas para que vayan atrás, para no quedarnos mucho acá porque este es un tema gigante en sí mismo. Entonces vamos a hacerle un poquito de doble clic a esto de el propósito de cada uno de estos tipos de diseño humano. Entonces, los generadores tienen esa carguita de energía sacral todo el tiempo. Lo tienen definido y están aquí para responder ante la vida. ¿Me gusta esto o no me gusta esto? ¿Me atrae esto o no me atrae esto? Y ustedes, los generadores o las generadoras, tienen la capacidad de energizar y traer esa energía vital a todas las personas que están a su alrededor, literalmente recargar los espacios a donde están. Por eso se hacen personas tan magnéticas y tienen una energía, cuando está en alineación, muy bonita. Y aunque suene esto muy idealista, cuando uno empieza a vivir su diseño se empieza a dar cuenta que no tiene que ser tan difícil. Y para los generadores están aquí para hacer solamente lo que ellos amen hacer. Y eso, obviamente, cuando uno está en un trabajo que no le gusta, suena como literalmente a M, punto. No tengo otra manera de decirlo. Pero a medida en que poquito a poquito vamos trayendo esa sensación de que estamos haciendo lo que en verdad nos atrae, lo que sentimos, esa atracción casi que visceral, hacer así sean cosas pequeñas y nos volvemos más magnéticas, entonces es ahí cuando empezamos a trabajar con nuestro diseño y esto se vuelve un efecto multiplicador. Entonces, cuando una persona que es generadora está en un trabajo que no le gusta, esa batería se baja. Cuando sienten que tienen que, como que cada paso pesa, que tienen como un morral lleno de piedras o que están caminando en un lodo y que todo es pesado y que no están siguiendo eso que en verdad les llama la atención, eso que los atrae, ahí la cosa se pone difícil. Y ahí es donde es muy importante empezar a quitar, como ustedes tienen tanta energía y como otras personas ven que tienen tanta energía, les pueden pedir que hagan muchas cosas y poner límites es fundamental. Y hay veces decir no es importante, sin sentir que son malas personas, que esto le puede pasar mucho a los generadores. Entonces es bien importante que se escuchen y que escuchen como sus sonidos, esos sonidos que vienen bien guturales y que respondan sobre todo a eso que les genera atracción y que tengan la valentía de actuar según sus deseos, que por nuestro condicionamiento muchas veces sentimos que eso no es posible, de seguir a eso que en verdad como que les ilumina. Entonces, para que se vayan inspirando por acá, les tengo una pequeña lista de generadores reconocidos: Elvis Presley, el Dalai Lama, Albert Einstein, Oprah, Meg Ryan, James Dean, Madonna, una persona que se reinventa 1000 veces. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satnam.